Este libro que se presenta con ocasión del 170 aniversario del canal, en el cual pues, han trabajado estos 4 fotógrafos por encargo de la Fundación Canal para tratar de ofrecer pues, 4 miradas, ¿no?, completamente distintas entre sí a partir de este tema, ¿no?, de las obras del canal y del agua. Entonces, en primer lugar, yo quería presentar a cada uno de ellos muy brevemente y con la intención de que cada uno pues, explique un poquito de su proyecto, ¿no? Entonces, empezamos por Ricardo Cases, que es un fotógrafo levantino que ha trabajado durante mucho tiempo sobre muchos temas, ¿no?, pero sobre todo sobre su tierra natal y en el cuya obra yo creo que tiene pues, un tema común, ¿no?, que es una serie de temas comunes, que es el ser humano, quizá, y la relación extraña, ¿no?, entre el ser humano, la tradición, la modernidad y todas las contradicciones que se producen en ese proceso, ¿no? Entonces, pues no sé, Ricardo, ¿nos podías contar un poco cómo fue tu encargo para la Fundación Canal, cómo te enfrentaste a este proyecto, qué dificultades viste, cómo las has solucionado y cómo te has aproximado un poco, así de modo resumido, a este proyecto? Bueno, buenas noches y bienvenido a todo el mundo. Yo soy de Orihuela y vivo en Valencia y mis trabajos tienen que ver con esta parte del planeta. Pero bueno, antes de eso, antes de Orihuela no, pero antes de vivir en Valencia, estuve viviendo como 13 años, la verdad es que no me acuerdo muy bien, pero 13 o 15 años en Madrid. Y digo esto porque no solamente vivía en Madrid, sino que en verano estuve bastantes años, yo creo que bastantes, veraneando justo en el lugar de los hechos. Es decir, que cuando me llegó el encargo del canal Isabel II, pues bueno, además de la alegría por recibir un encargo, también me hizo muchísima ilusión que justo, bueno, a mí se me pasó, no sé si al resto, supongo que también, pero a mí se me pasó un listado digamos que de lugares donde yo tenía que desarrollar mi trabajo, de lugares de interés relacionados con las obras del canal y sí que es verdad que justo en el epicentro de estos lugares, prácticamente en el centro de este cruce de caminos, estaba La Serna y Buitrago de Lozoya, que son los lugares donde yo he ido veraneando con un grupo de amigos durante estos veranos, ¿no? Además, se me llamó antes del verano y decidí, por mi manera de entender la luz, por mi manera de entender la fotografía, que el mes de julio era el más apropiado y, entre otras cosas, también por la vida que tiene la sierra en los meses de verano y hice lo mismo. Convoqué a unos amigos, llevaba años sin veranear en la Sierra de Madrid, porque me fui hace muchos años, y convoqué a unos amigos en una casa rural y me fui con mi familia y fue una cosa deliciosa. O sea, para mí ha sido un encargo que ha sido un regalo por este motivo de volver a estos lugares, pero además por este asunto tan bonito de salir a trabajar a las 8 de la mañana o a las 7 de la mañana y regresar de noche y ver que se lo han pasado bien y eso, y ver, bueno, en cualquier caso, la experiencia, que para mí en mi trabajo es fundamental la experiencia, es decir, no solamente las ideas, incluso la fotografía, en un momento dado puede estar en un segundo plano. Para mí es fundamental que la fotografía me aporte algo a la hora de tener una experiencia como persona, ¿no? Y esta experiencia ha sido muy, muy bonita, muy interesante y bueno, sí que es verdad que a mí se me ha facilitado también el encargo porque, bueno, a mí me gusta mucho vagabundear con la cámara y siempre el vagabundo no tiene un rumbo fijo, ¿no? Como que se va dejando llevar y sí que es verdad que muchas veces saliendo a hacer mis propios proyectos, cuando salgo de casa, pues bien, tengo estos volantazos, o sea, digo, hoy voy al mar, ¿no? Y cuando voy al mar, de repente, por lo que sea, por un rayo de sol o por una conversación, me voy hacia otro lado. Sin embargo, tener este itinerario o estos puntos que seguir, pues sí que es verdad que, digamos, que lubricaron muy bien este vagabundeo, ¿no? Luego, al principio, no sé si por encargo, ya no me acuerdo, porque tengo muy poca memoria, por eso soy fotógrafo, sí que es verdad que se me planteó la idea de paisaje, es decir, que yo me tenía que enfrentar a este encargo teniendo en cuenta el paisaje, ¿no? El contexto de la obra del canal en un paisaje, ¿no? Y fui con ese cometido. Lo que pasa es que era impepinable que en ese lugar pasaban cosas y más en julio, ¿no? Y poco a poco fue virando el trabajo
hacia una contemplación del paisaje también, pero hacia este uso de ese paisaje, que es mi trabajo fundamental, esta relación entre el hombre y la naturaleza, el cómo modifica el paisaje, este paisaje intervenido por las personas y sobre todo esta tensión que surge, ¿no? Y poco a poco fui yendo como de un plano abierto a acercándome cada vez más hasta el puro retrato, ¿no? Y esto ha sido muy interesante, ¿eh? Además, comportarme de la misma manera, o sea, tratando de establecer esta relación y que, en cierto modo, tratando de ser coherente con esta manera de acercarme al paisaje y de acercarme a esas situaciones que pasaban en el lugar, ¿no? Y me ha sorprendido bastante. Me ha sorprendido bastante, esta situación de la gente con el agua, esta relación, ¿no? del verano, un calor insoportable y el disfrute del agua por la gente de los barrios de Madrid, ¿no? Porque era gente que provenía, igual son prejuicios, pero sí que, gente de los barrios de Madrid, no sé, me encontraba gente como muy cercana y muy facilitadora de mi trabajo. Ha sido un regalo, en general ha sido un regalo. Ricardo se ha centrado en la gente y en las relaciones con la gente, aparte del paisaje. Después viene Adrián, que ha hecho un trabajo completamente distinto. Adrián es británico, pero tiene mucha relación con España y se ha enfrentado al trabajo desde el punto de vista de la ingeniería, pero no a la ingeniería en general, sino una ingeniería un poco especial, ¿no? Que son las infraestructuras que no se pueden ver, y ha trabajado de un modo muy sistemático, ¿no? Entonces también... Pues sí, primero un placer estar aquí. Ha sido un proyecto fantástico, como ha dicho Ricardo, y muchas gracias a todos, al canal en especial. Pues sí, la diferencia es luz-noche entre nuestros dos trabajos, porque claro, Ricardo está ahí con su frescura de visión encima de la tierra y yo bajé debajo de la tierra en las entrañas, digamos, del canal. Aquí, en realidad, plantear un proyecto de este tipo industrial requiere pues unos recursos que tiene que sugerir un poquito sobre la marcha, porque tienes que primero pedir los permisos, estás ahí en un plazo de tiempo bastante fijo, tienes a alguien a tu lado acompañándote, por lo cual ahí juega no solo lo que nos hablaba Ricardo de nuestro oficio y de nuestro tiempo, de nuestros recursos, pero sino hay un elemento de suerte que los comisarios no suelen gustar hablar de la suerte y relación de la fotografía, prefieren hablar de la intención que da el trabajo un poquito más importancia. Entonces, la suerte que me dio en los túneles de lo que es la presa del Alcázar era el tema de la luz, porque la luz no estaba puesta ahí adrede por un diseñador de luz, sino por los oficiales que trabajan ahí y pusieron cualquier bombilla como pudiera, por lo cual lo que ocurrió era casi que cada bombilla tenía una temperatura de luz distinto, por lo cual ya abrió un juego como inmediata. La visión que empleo o he empleado aquí es una visión, digamos, riguroso, minimalista, pero retrata todo lo que está en el sitio. Entonces, este juego de la luz, este juego de la repetición del motivo le convierte el espacio que, podría decir, es bastante feo, en un objeto, digamos, escultórico. Requería, cada de estos tomas requería 3 exposiciones, porque como ves hay fugas de luz al fondo, pero luego en primer plano es casi oscuro. Entonces, lo que estamos haciendo aquí es reproduciendo una obra industrial que para que parezca escultórica,
y luego de la manera de representarlo en bloques de grupos, la fotografía en sí se convierte en algo escultórico. Por lo cual hay dos juegos aquí. Lo que es el fenomenológico, es decir, que lo que haya delante del ojo, pero también hay un elemento conceptual que se podría decir, cuando se ve toda la obra junto. Y entonces, claro, había una intención, pero como todos sabemos aquí, mis compañeros, tener una hoja de ruta o tener un proyecto solo nos indica un camino. Y donde ocurre la mágica es donde hay un atajo, hay un accidente, hay un imprevisto. Y estar abierto a ello nos permite elevar de cierta forma nuestra obra y incorpora este elemento de suerte, este elemento de casualidad, que la vida al final sería bastante aburrido sin ello, con mucha intención que ponemos. Muy bien. Bueno, pues desde otro punto de vista tenemos también a Paco Gómez, que es fotógrafo y es ingeniero de caminos, aunque nunca ha ejercido esta profesión. Y que, bueno, desde ese punto de vista de alguien que tiene esa formación de ingeniería, se ha interesado también mucho por este tipo de obras, aparte también de por la fotografía histórica, los archivos, dialogar con esa obra del pasado desde un punto de vista actual. Y entonces él se ha enfrentado a la obra del canal desde el punto de vista de las obras de ingeniería que sí que están a la vista. Bueno, pues sí. Bueno, gracias al canal por haberme invitado. Es un poco el proyecto soñado, ¿no? Yo que soy de caminos y nunca ejercí mi profesión, pero siempre he idolatrado las obras públicas, me han encantado las fotografías de ingeniería. De hecho, cuando nos encargan el proyecto, a mí me asignan la parte de arquitectura y yo digo, no, hombre, yo quiero la de ingeniería, ¿no?, que tenía él, sí. Pero nos dimos cuenta que la frontera entre ingeniería y arquitectura que estaba definida en esas premisas era muy difusa, ¿no? Y quedamos entre nosotros dos en hacer una cosa que tuviera a lo mejor más coherencia, ¿no? Entonces, a mí cuando me encargaron el proyecto, yo como siempre tiendo a plagiar, a mí me vino a la mente Clifford, ¿no? Porque para mí el trabajo de Clifford, que está casualmente puesto ahora aquí debajo, pues a lo mejor para mí es el trabajo de fotografía más importante que se ha hecho en España, y no exagero, a lo mejor la España oculta de Cristina García Rodero o algo así en el siglo XX, pero en el siglo XIX me parece el trabajo más completo. Yo siempre digo que para mí la fotografía, cuando se utiliza como herramienta, no como con una intención artística, es cuando más poder tiene, ¿no? Y eso pasa en las fotografías familiares, que es una cosa que me interesa, en los archivos policiales o en el trabajo de ingeniería. Y el trabajo de ingeniería que se hizo en el canal Clifford aquí me parece que está a nivel mundial, ¿no? Porque si ves las fotos con lupa, ves cómo colocaba los personajes, la intrahistoria que tiene cada una de esas fotografías, y con lo que hablaremos luego, con el proceso del colodión húmedo, lo complicado que era en una época en que las comunicaciones para llegar a 50 kilómetros eran muy complicadas, pues todavía le da más valor, ¿no? Entonces yo lo que hice es eso, plagiar las fotos que me encantaban de Clifford, intentar plagiar una a una. Por ejemplo, es el puente que hay ahí en la calle Almansa, el acueducto de la calle Almansa, y en vez de yo tener los ingenieros que tenía Clifford en las fotos, pues llevaba a la gente que estaba en mi entorno, ¿no? Era como un Clifford de pequeña escala, ¿no? Ese es mi hijo, que le tenía que convencer para ponerse de factor de escala, ¿no? Y lo que veía era cómo el mundo había cambiado, ¿no? Cómo era imposible intentar repetir las fotos de Clifford porque el paisaje había cambiado, habían crecido los árboles, las estructuras seguían, pero seguían enterradas, ¿no? Entonces yo me enfrenté así a las fotos desde un punto de vista un poco arqueológico, ¿no? Porque estaban como enterradas como las ruinas romanas, y muchas de las fotos a mí me recordaban a lo que ves en Roma. El canal de Isabel II ya han pasado pues 170 años y ya las propias obras están como enterradas, ¿no? Ya para verlas en su totalidad habría que desenterrarlas, ¿no? Que es una cosa que podemos hablar de la desforestación que produjo en el siglo XIX la propia construcción del ferrocarril o de los canales, y que se utilizase como combustible los árboles, ¿no? Entonces yo lo intenté hacer. Además, el proceso para mí era muy importante, aunque era un trabajo que tampoco es que fuera un trabajo que yo pudiera dedicarle mucho tiempo y tal, pero decidí hacerlo en lo más aproximado como Clifford lo hizo, ¿no? Con los métodos actuales. No utilicé el colodión húmedo, pero sí una cámara de placas, una cámara de placas que te exige llevar un ayudante, que en este caso era un amigo mío, Fernando Maqueira, otro fotógrafo.
y te exigía ir un poco poniendo trabas al trabajo, ¿no? Dificultándolo, y todas las fotos están reveladas en el laboratorio de mi casa. Están luego, he sido un poco traidor porque luego las he escaneado, ¿no? No soy un puro analógico, ¿no? Y fui retratando pues eso, pues el milagro de traer el agua de la sierra a Madrid y el sueño ese de cómo acabó cambiando la ciudad, porque al final yo siempre digo, soy ingeniero y defiendo un poco lo mío, aunque no ejerzo, pero yo creo que las obras de ingeniería es a lo mejor lo que, junto con el lenguaje, a lo mejor, ¿no? Pero es de lo que más ha cambiado al género humano. Las ciudades se transforman cuando hacen un puente, ¿no? Y Madrid se transformó totalmente, como se ve en el mapa de la exposición, en cuanto llevan el agua a Madrid, porque de repente pasa de ser una aldea de provincias a ser una capital de verdad, lo que no había conseguido Felipe II trayendo la capital a Madrid, ¿no? Y entonces eso es un poco lo que yo he hecho en el trabajo, ¿no? Plagiar un poco a Clifford e inspirarse en fotografías del pasado para hacer unas fotografías contemporáneas. Muy bien. Y por último tenemos a David Jiménez, que tiene un punto de vista totalmente distinto. O sea, yo creo que lo interesante de este trabajo quizás es como lo heterogéneos, ¿no? Que son las visiones que se dan. Cadavid es conocido por un trabajo que es mucho menos documental, que se ha manifestado en varios libros, ¿no? Desde Infinito hasta unos más recientes. Y su punto de vista pues también es enfrentarse al tema del agua y a ese recorrido del agua, pero desde un punto de vista mucho menos documental, mucho más abierto. El título que se ha dado a su parte es La poética, ¿no? Entonces, ¿podrías contarnos un poco ese enfoque? Bueno, muchas gracias. Gracias a todos y a todas por venir. Y bueno, muchas gracias a la Fundación Canal por este encargo, que coincido con mis compañeros que ha sido una maravilla en todos los sentidos, ¿no? También por la libertad que se nos ha dado para, dentro de un poco las funciones o los campos donde cada uno iba a trabajar, pues poder hacer este trabajo, ¿no? Yo me he sentido muy libre y además ha sido pues una fortuna, ¿no? Poder en ocasiones tener que coger el coche para ir por los alrededores de Madrid y la parte natural de la sierra y tal, buscando un poco al agua en todas sus facetas. A mí un poco cuando hablamos del trabajo entre todos, ¿no? y vimos qué aspecto tocaría más cada uno, me dijisteis que sí, que me dabais esta libertad o incluso me invitabais a buscar una parte más abstracta de lo que es el agua, con lo cual, sabiendo que mis compañeros se iban a dedicar más a las infraestructuras del canal, pues me sentí libre o sea, mi propuesta sobre todo, con alguna excepción, porque me fui encontrando cosas por el camino, fue sobre todo fotografiar el agua como un sujeto que tenía una personalidad, ¿no? El agua es un elemento curioso porque es amorfo, es transparente, no tiene nada más que la forma que adopta pero en cada momento, pero eso también le da precisamente una multiplicidad, una posibilidad para hacer una gran metamorfosis y para transformarse en casi cualquier cosa, ¿no? Y esa fue mi intención, ¿no? Fotografiar la piel del agua y la expresión del agua desde que nace hasta que llega a la ciudad, que es un poco el camino para el que el canal de Isabel II es su cometido, ¿no? Traer el agua hasta aquí. Entonces, bueno, el trabajo para mí se planteó como en tres áreas, ¿no? Que fue ir a buscar el agua en sus fuentes, en algunos cauces de ríos en la sierra, el agua en su estado más salvaje, cuando nace. Luego también visité algunas de las infraestructuras como, bueno, pues varias presas y canalizaciones, que es esa parte donde el agua va siendo invitada a ir hacia la ciudad, ¿no? Y a domesticarse. Y finalmente la expresión del agua cuando ya llega a la ciudad y sobre todo a través de sus fuentes, que es quizá la parte más vistosa, ¿no? Como esa en la que festeja su aparición aquí. Y entonces fueron, bueno, pues esas un poco las tres partes del trabajo. Y bueno, pues sí, incluso luego en el libro, en mi sección, pues hay una cierta narrativa, ¿no? Con ese recorrido del agua desde que nace hasta que llega aquí. Ya digo, fue muy placentero, me sentí muy libre para poder expresar esa especie de mutabilidad del agua y la importancia que tiene, ¿no? Como elemento para nosotros, en un sentido mucho más abstracto y poco más. Muy bien. Pues estas las presentaciones. Ahora lo que habíamos planteado es seguir la conversación hablando de una serie de temas transversales, que son estos temas que, no sé, que articulan los trabajos de todos, ¿no? El primero que planteábamos era este tema del que hablaba David, ¿no? Que es el tema del agua
que en el fondo es lo que, ¿no?, lo que une todos estos trabajos. Lo que pasa es que es una manera curiosa, ¿no?, porque en algunos casos es muy explícito, ¿no?, que trata de hacer un retrato de ese elemento tan voluble que es el agua. También sale de modo muy explícito en el trabajo de Ricardo, ¿no?, y que en los otros dos trabajos quizás es un elemento más invisible, ¿no?, pero que en el fondo es lo que recorre todas estas obras, infraestructuras, ríos, fuentes, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, pues nada, planteando este tema, no sé si queríais, bueno, David acaba de comentarlo, no sé si queríais comentar algo sobre si os ocurren cosas. Bueno, para mí el agua ha sido la referencia todo el tiempo. Entre otras cosas porque era julio y hacía una temperatura. No, os parecerá una tontería, pero ha sido un elemento muy... No sé, yo me sentía como un zahorí, ¿no? Pero un zahorí obligado físicamente. Es decir, que iba todo el rato buscándola porque era una cosa que se necesitaba, ¿no? Y bueno... Y yo tenía mucha importancia, porque caía el sol. Bueno, es que tú claro, el tuyo es toda la gente buscando agua donde la haya. Pero sí que ha condicionado mucho el trabajo. De hecho, me acuerdo de una caminata que tuve, porque la intención era ir al lugar donde se juntaba el Jarama y el Lozoya. Y entonces yo fui detrás de la pista, y me iban diciendo, y además me iban confundiendo. Y era una cuestión que, no sé, yo creo que me tocó a las 3 de la tarde. Cuando llegué ya al lugar era como un momento de mucho calor y tenía que andar muchísimo. O sea, era, vete por ese camino, Bueno, al final estuve como igual una hora por un camino buscando este encuentro. Y cuando llegué, además, no parecía, como no había ninguna indicación. Bueno, aquello fue realmente... Fue un viaje, ¿no? Un viaje... No sé, al final todas estas cuestiones a mí me vienen muy bien a la hora de fotografiar, es decir, que mi trabajo está muy condicionado por lo emocionante. Es decir, que si yo no tengo este tipo de situaciones, pues rara vez me sale una foto buena, para bien o para mal, ¿no? Y sí que es verdad que fueron situaciones de mucha intensidad física y luego de convivencia también, como decía. En cualquier caso, el agua ha sido fundamental en este trabajo. Muy bien. ¿Queréis añadir algo más? ¿O pasamos? No, yo estaba pensando que en realidad en el trabajo que yo he hecho, el agua ha sido además el protagonista fundamental, ¿no? Que está bien también que en unos trabajos aparezca, en otros no, y que, digamos, haya esa discontinuidad. Me llamó la atención cuando decía Adrián que, claro, no se podía ver agua en tus fotos porque me imagino que además equivaldría que hay una filtración ahí, ¿no? Y entonces, bueno, pues es un contraste bonito, ¿no? Que haya agua, ¿no? No, estaba pensando que, claro, es una obviedad hablando de fotografía, que todo es luz en fotografía, ¿no? Todo lo que vemos es la luz que viene a nuestros ojos, no vemos las cosas. Y yo he intentado transformar el agua en luz y es una manera de haberlo podido expresar, ¿no? De sus juegos, como decía antes, en algunos casos son fotos muy luminosas, en otros casos son fotos muy oscuras. Según las estaba viendo he pensado, ¿no?, que esos contrastes a mí me interesan mucho, ¿no? Jugar con esa dicotomía y ese contraste entre la luz y la oscuridad. En otros trabajos míos lo he hecho y aquí pues ya digo, aunque sea obvio, pero hay una transformación del agua en luz, ¿no?, para hacer estas fotos. Son dos elementos muy misteriosos. El agua es un elemento que lo damos por muy obvio, porque está totalmente en nuestras vidas, pero creo que cuando estudiaba todavía cosas de química y tal, el agua tiene un comportamiento físico bastante peculiar, ¿no?, por su composición, y la luz le pasa igual. Es un elemento... Son dos cosas muy presentes en nuestra vida y ninguna de las dos está muy claro por qué funcionan así ni cómo logran ser así. Bueno, el segundo tema bueno, hablando un poco de los temas así que recorren esto, eran las infraestructuras, ¿no?, que también es otra cosa a las que os habéis enfrentado de diferentes maneras, ¿no? El agua como que lo recorre todo y también ese recorrido, ¿no?, de todas las infraestructuras, desde el Pontón de la Oliva y los diferentes acueductos y hasta los últimos depósitos del canal, que también lo habéis recorrido, ¿no?, cada uno de diferentes maneras y con diferentes aproximaciones, y que han marcado los proyectos, no sé, en cada caso de una manera así, creo que bastante clara, ¿no? Sí, a mí una de las cosas que más me gusta de este tipo de proyectos es la fase previa, ¿no?, donde tienes que localizar lo que vas a fotografiar, que no es fácil, ¿no?, porque
A pesar de que no nos pasan información, la cantidad de acueductos que son acueductos que están perdidos en el paisaje, muchas veces bastante ocultos, que tienes que ir siguiéndolos por Google Maps, pero como el canal tiene que ir ajustándose a la pendiente para conseguir la mínima pendiente para bajar el agua a Madrid, pues es muy difícil de encontrar, ¿no? Entonces esa fase previa de entrar en blogs de frikis del canal que van haciendo seguimientos, que van localizando con sus fotos y ir posicionando con coordenadas todos esos lugares que tú quieres fotografiar, que tampoco sabes cómo son, porque sabes la idea que cuando lo fotografió Clifford y alguna foto cutre que aparece por internet, pero siempre es una sorpresa, ¿no? Y toda esa fase previa de documentación que tiene un punto arqueológico, a mí me ha encantado, ¿no? Y cuando aparecía, ¿no? O sea, cuando ibas bueno, y luego el paisaje es muy del oeste, ¿no? Cuando vas por ahí es el típico paisaje, parecen no sé, esos paisajes que se ven en las películas del oeste, en la zona del Molar y tal, o la zona, no me acuerdo, había una zona que está enterrada en árboles y aparecen los acueductos entre los árboles y se vuelven a enterrar en la montaña, ¿no? O sea, es una cosa alucinante. Y luego otra cosa también alucinante de las infraestructuras es el logo del canal de Isabel II, que aparecía pegado en unas chapas de hormigón, así pegado a los frontales de los acueductos, ¿no? Que a mí me recordaba mucho a los emperadores romanos, ¿no? Que además era con el símbolo de CY segunda, ¿no? Puesto allí, ¿no? En como los vestigios de una antigua civilización, ¿no? Eso era muy bonito, ¿no? Bueno, luego las presas, a mí siempre las presas me han encantado, ¿no? Por ejemplo, el Pontón de la Oliva para mí siempre ha sido un mito, ¿no? Porque la foto del Pontón de la Oliva de Clifford, que las podéis ver abajo, es una foto maravillosa, ¿no? Porque es una foto en la que aparecen, no sé, es una ópera, ¿no? Porque aparecen allí 500 personas, 200, no sé, aparecen todos los que están trabajando, los ingenieros, los presidiarios, porque en el canal trabajaron muchos presidiarios, los que vigilan a los presidiarios, que llevan sus escopetas, ¿no? Entonces, cuando la ves con lupa, sobre todo esas fotos son maravillosas. Y yo esa foto que está ahí, que es el Pontón de la Oliva, es la primera vez que voy y soy de Madrid, ¿no? A pesar de que es un mito para mí, ¿no? Porque estaba esperando esta oportunidad, a lo mejor, ¿no? De ir a verlo con una intención, ¿no? Porque no es lo mismo ir allí y hacerte una foto con el móvil, ¿no? Que de repente que te hagan un encargo y te veas en la necesidad de hacerlas con una cámara de placas, ¿no? Y entonces, no sé, a mí es que voy a contar de las infraestructuras, es lo que más me gusta. No, pero realmente no es fácil, ¿eh? No, lo digo. No es fácil retratarlo. Encontrar todo ese... Encontrarlo, no. Que eso es una cosa que también... Y fotografiarlo tampoco por los árboles, porque están muy ocultas entre los árboles, ¿no? Entonces las perspectivas muchas veces de los acueductos era una o ninguna, ¿no? A veces no se veía. De hecho, por ejemplo, el sifón de Guadalix, que lo fotografía Clifford con las tuberías creándose con la caseta del sifón a medio construir, cuando llegamos allí, nosotros íbamos buscando, Fernando y yo, el lugar donde Clifford se puso y para nosotros era suficiente, ¿no? Poníamos los pies donde Clifford lo había puesto porque sabíamos la perspectiva, para nosotros era suficiente, pero no se veía nada porque todo era árbol, pero sin embargo manteníamos la composición de la cueva para que tú te imagines por dónde van esas tuberías, ¿no? Remontando la montaña, ¿no? Desaparecía la foto de David, ¿no? Donde aparece el acueducto, pero justo está detrás de toda una maraña de árboles y prácticamente solo se insinúa ahí, ¿no? Las infraestructuras y todo se deja al agua, ¿no? O sea, siempre está ahí como presente, ¿no? En unos casos el agua se oculta y en otros son las infraestructuras las que desaparecen. Y es un poco de ciencia ficción, porque ahora estoy viendo esa foto y me recuerda, no sé si habéis visto la serie Dune, la película Dune, cuando aparece ese gusano gigante, pues el gusano ese gigante me recuerda un poco al canal, ¿no? Que va entrando y saliendo y le vas persiguiendo y serpentea, pero de repente se te pierde, ¿no? Cuando ibas en el coche para encontrarle, ¿no? Era muy chulo, ¿no? De hecho, en mi caso ha sido justo al contrario que Paco, que dice que que le costaba buscar el ángulo. Yo en esa foto que mencionas, donde está el acueducto prácticamente oculto entre los árboles, lo hice a propósito porque ese en particular se ve muy bien desde la carretera, pero me fui acercando a él entre los árboles como para ver qué pasaba, así me acercaba y me encontré con esa foto, ¿no? Que es donde está camuflado. Bueno, el tercer tema que teníamos planteado era la gente, ¿no? Los personajes que aparecen en las imágenes, ¿no? Que son como los tres temas: el agua, las infraestructuras y las personas, que, bueno, en Clifford ya lo hemos comentado, que salen, bueno, en algunos casos están completamente ausentes, en algunos proyectos, en otros son los protagonistas, en otros son
protagonista oculto que está ahí, ¿no? Siempre dando la escala o la anécdota o lo que sea, y que es muy distinto, ¿no? En Clifford y en nosotros. Bueno, aquí están apareciendo las fotos de Ricardo, que se ha relacionado con esto de un modo especial. No sé si querías comentar algo sobre esto o vamos... Bueno, yo creo que el que tiene que comentar es el que es donde aparecen más personas, ¿no? O el único. El mío la persona solo me aparece como factor de escala, y tiene la función clara. La función clara de saber que, mira, ahí que tiene una dimensión ese acueducto, ¿no? Y solo aparece una persona. Una persona porque iba con una. Mi intención era llevar a 200 como Clifford, pero ya no me siguen tantos colegas como me seguían de jóvenes. Que sí que de joven hacía estas cosas con más gente, ¿no? Pero ya tengo que convencer a uno o dos, ¿no? Pero al final es eso, factor de escala y un poco que te ponga la obra en una dimensión, ¿no? Del tamaño que tiene. Pues eso que es fundamental en tu caso también, con otro cometido. Sí, porque queda muy vacío, si no, claro. Porque parece una maqueta, ¿no? En un momento dado, cuando fotografías con placa, con esos desenfoques que te da, al final parece una maqueta, ¿no? Y entonces es un punto de que le da la escala real de lo que es, ¿no? Pero lo que tiene importancia es en tu trabajo, ¿no? Donde estás reflejando la vida, ¿no? Que surge al lado de las personas como utilizan el agua como divertimento en verano y tal, y eso no tiene más presencia, yo creo. No sé yo. Parece una maqueta, pero también las pobres personas aparecen como muñecos, ¿no? O sea, sí, en realidad, las dos cosas se relacionan de una manera bastante curiosa, ¿no? Cuando ves a todos ahí puestos. Yo al final he hecho lo que he hecho con el trabajo de Clifford, que es acercarme con el móvil a sus fotos para ver qué está pasando, ¿no? Y entonces he hecho este recorrido desde el paisaje abierto hasta luego. Me ha parecido que que tuve una situación similar, porque él ha dicho, joder, yo en vez de tener un problema con los árboles me pasaba al revés, que necesitaba unos árboles para poder componer una imagen, ¿no? Y a mí me pasa igual que sí que es verdad con esto, porque al final las obras públicas al final lo que están haciendo es romper con el paisaje, ¿no? Es decir, un paisaje, digamos, de naturaleza y está, por una serie de necesidades, está rompiéndolo, ¿no? Y sí que es verdad que yo lo que necesitaba era volver a romper, es decir, a redundar en esto, ¿no? Y entonces siempre había un elemento que rompía, que era requete romper. Y entonces me ha hecho gracia que él dijera que le pasaba al revés. A mí me pasaba lo mismo, que muchas veces llegaba y decía, joder, qué limpio está esto, ¿no? Hay que buscar una manera de hacer mía la foto y llevar al terreno. Entonces sí que hay este zoom desde la foto de Clifford que yo no había visto el trabajo de Clifford, yo lo he conocido hoy y a mí esto también me ha gustado. No, claro, a mí no quería, me condicionaba mucho. Soy un poco miedoso con estas cosas. No, digo, eso de la narración en realidad lo hemos hecho todo, porque todos él ha empezado en las nubes, yo creo, y ha llegado al agua en la ciudad. Tú igual desde el plano abierto a tal, y yo también empiezo cuando se recoge el agua en la sierra y cómo va conduciéndose por el paisaje hasta llegar a la fuente del río Lozoya de Santa Engracia, ¿no? O sea que al final todos hemos hecho una especie de narración parecida, yo creo. Tú has empezado al revés, has empezado en el depósito. Sí. Bueno, empecé con Atázar, pero claro, el recorrido está claro, viene de la sierra a Madrid. Pues podemos pasar a la última parte, que es la que habla de Clifford, que inevitablemente se ha desbordado y ha salido por todas partes y la verdad es que es una referencia inevitable en esto, ¿no? Pero bueno, eso sí que es interesante también porque al final Clifford plantea toda una narración, ¿no? Por lo menos en el álbum, que es una narración geográfica que va desde el Pontón de la Oliva hasta los depósitos ya en Madrid, y eso es verdad que es algo que ha salido de diferentes maneras, ¿no? Quizá un caso interesante es el de David, ¿no? Que al final también plantea una narración parecida, parecida, ampliada, ¿no? Porque en el caso de Clifford es como muy centrada en los acueductos y en las obras de ingeniería y las otras partes como que salen, y en el tuyo está como más expandido. Pero bueno, no sé si es una cosa explícita o... No, ha sido, yo lo que quise fue buscar el agua en esos tres lugares, ¿no? En la naturaleza cuando aparece salvaje, luego la parte de las canalizaciones y de cómo la infraestructura la va conduciendo, y finalmente en la ciudad. Pero al entregar las imágenes, por ejemplo, yo hice fotos en varias ocasiones en unos y otros lugares. A la hora de hacer el libro, me imagino que entre el diseñador Paco Lacasta, que además no sé si está por aquí, pero bueno, también le quería hacer un saludo, y Paco es maravilloso diseñador, y yo creo que el libro a mí me ha encantado cómo está, ¿no? Conceptualmente y desde el punto de vista del diseño.
no sé si entre Paco y vosotros habéis vuelto a construir esa narrativa con las imágenes. Es decir, quiero decir que yo hice las imágenes en los 3 lugares, pero nunca indiqué que tuvieran que ser editadas en ese orden. Pero me imagino que la lógica de las cosas luego condujo a que, ¿no?, fuera esa la narrativa. O sea, que es una narrativa como que se construye sola, ¿no? Porque parece natural que la función del canal de Isabel II es hacer ese camino. Entonces, al final, no cuentas cosas, ¿no? Cuentas el proceso, cuentas el camino, cuentas un poco lo invisible, ¿no? Volvemos a esa misma idea. Bueno, que es un camino cíclico, ¿no? Que acabas, sí. que acabas evaporándote y volviendo al comienzo, y en realidad es una cosa que no tiene fin. Sí, tendríamos que haber puesto agua evaporándose también. Bueno, de hecho, me parece que hay una foto de una gota y una nube, que en realidad tendría que estar al principio, si no recuerdo mal, está al final en mi sección, con lo cual sí que incluso esa idea está ahí, ¿no?, presente. ¿Tuvisteis presente a Clifford, el proyecto de Clifford explícitamente al empezar esto? Yo en mi caso no, porque la propuesta era tan diferente, así que conocía las imágenes, algunas, no todas, pero yo creo que era una aproximación muy distinta, ¿no? Y eso también, como hemos dicho, yo creo que está muy bien, ¿no?, que haya habido una aproximación tan diferente entre los 4, e incluso con ese trasfondo de la obra de Clifford, ese encargo, ¿no? O sea, en lo que más coincide, yo creo, en lo que más coincidimos nosotros con ellos, aparte de Paco, que ha hecho algunos guiños, yo creo que específicos, eso está claro, es en el hecho de que nosotros hemos recibido un encargo del canal y él también, y un poco cada uno de nosotros, ¿no?, y él en nuestro tiempo hemos hecho lo que parece que correspondía, ¿no?, o que podía corresponder. Pero también pone de manifiesto que la fotografía, obviamente, en el siglo XIX, cuando Clifford fotografía, la fotografía es un medio muy joven y está todavía con la obsesión del documento, ¿no?, de documentar y de contar la realidad tal como aparece. Desde luego la fotografía siempre ha sido subjetiva, eso es evidente, porque los humanos somos subjetivos, ¿no?, a la hora de ver la realidad, no podemos verla de una manera objetiva nunca. Pero al menos había esa fantasía de objetividad y ese deseo de objetividad, y hoy ese deseo y esa propuesta narrativa sigue existiendo, pero se ha complementado con otras muchas facetas, ¿no? Es decir, no desaparece esa pulsión y esa posibilidad de la fotografía de cuando nació, pero ahora se complementa con otras muchas maneras de poder enfocarlo. Bueno, a Clifford le hicieron un encargo, pero le siguieron bien, porque se ve a los ingenieros en todas y cada una de las fotos. O sea, no es una cosa que tienes a las propias personas que te echan el encargo apareciendo en primer plano, jerárquicamente los primeros en todas las imágenes, ¿no? Entonces es algo que en fin, sí, la libertad era relativa, ¿no?, en esos casos. Claro. Hombre, era un acontecimiento muy importante, y darle constancia así documental tiene su historia también en la pintura, porque si miras a la obra de Canaletto y pintores ya de hace siglos, pues documentaron obra civil importante. Lo que pasa hoy en día lo hacen poco. Yo intenté documentar la construcción de las autopistas y me persiguieron por todas las partes. Tenía que hacerlo los domingos, porque no querían constarlo con la cámara, a pesar del enorme coste del Estado que tiene que estar. Fíjate, en otros países, en Italia, por ejemplo, sí se lo siguen documentando, haciendo este tipo de encargo a fotógrafos. Pero históricamente, vamos, que tenemos constancia desde Monet, de los faros, de Canaletto y vamos. Luego, otro tema que me parece que es interesante, hablando de Clifford y de todo, es el color, ¿no?, que quizá en Ricardo es más importante, pero tú también has trabajado en blanco y negro y color, vosotros dos habéis trabajado en blanco y negro. Clifford no sabemos qué es, porque no es blanco y negro en el sentido moderno, ¿no? Es estas cosas que había en el siglo XIX, que son tonos sepia, marfil, ¿no? Eso es otra cosa, no tiene nada que ver con la fotografía del siglo XX que nosotros conocemos, y eso también es muy bonito verlo abajo, ¿no? Que la concepción del color es completamente distinta. Entonces, no sé si se os ocurren cosas sobre esto. Pues el mío es totalmente falso.
que aparecen en las fotografías. Los sensores y las películas están diseñados para trabajar en una gama de luz, digamos, mediano, que es luz día como a las 12 del día. Y claro, en los túneles faltaba luz. Entonces son exposiciones largas y están reaccionando de una forma un poquito raro. Y luego, claro, con su posterior positivado, intentando desvelar en la oscuridad luz y rebajar donde había estos golpes de luz, pues encontraba una cierta magia. Pero no creo que se percibe con el ojo humano lo que aparecen en estas fotos, especialmente los líquenes y las cosas, ya no los endelitos, ¿no? Que están creciendo en las paredes, que parecen muy amarillos, mucho más amarillos que la realidad, y le da su gracia. Pero has optado por el blanco y negro en un caso y en color en otro. Sí, me cambié a blanco y negro porque en el depósito había tan cruz de luces puestos en tales sitios para dar un aspecto dramático a lo que era la obra en sí, que la mejor manera de abarcarlo sin espantar a nadie era jugar con el chiaroscuro y con las sombras. Así que ahí se ve. En mi caso es que directamente lo necesito. Es decir, que voy detrás de... Igual que iba detrás del agua, bueno, el color para mí es que es fundamental. Si no, no acabo de encontrar la foto, vamos. Es decir, que hasta el extremo que no me acordaba ya, pero hasta el extremo que uso el coche para usar el color. Es decir, que hay una foto que ya no me acordaba que está, bueno, en el caso de esta sombrilla, que por cierto he visto una sombrilla en una de las fotos de Clifford y me ha hecho mucha ilusión. Sí, pero bueno, hay una foto que estoy usando las ventanillas de mi propio coche, que es un coche naranja, bueno, de mi chica, ¿no? Que es un coche naranja para poder llegar a la foto que necesito, ¿no? Hay un paisaje que se me queda calvo, se me queda inútil y entonces pues al final tiro de recursos fáciles, ¿no? Esta foto, ¿no? Pero bueno, al final sí, yo desde luego la luz y el color es fundamental. Si no hay una determinada luz y un determinado color, como que, bueno, que entiendo que no encuentro lo que necesito. Y que todo empieza con una serie de fotos así donde hay como... De ahí que uso flash, porque si no, es que el flash al final es una herramienta muy práctica, ¿no? Porque si no hay las condiciones determinadas, pues te las inventas. Sí, es verdad. Más, puede llover y conseguir una foto que te interese con el uso del flash. Eso llama mucho la atención en la primera secuencia, ¿no? Donde en todas aparece como hay todos como obstáculos en todas, ¿no? Hay no sé si una barandilla, el coche, no sé cuántos, unas ramas, o sea, como que siempre hay como algo que te impide ver lo que... Sí, al final es como aquí, es que no soy incapaz de esta tranquilidad a mí me aterra. Necesito, pues, bueno, que haya cierta tensión, que haya cierto, bueno, buscar ese cortocircuito con la imagen, porque si no es como que no encuentro mi foto, vamos. Pero sí que es verdad que es un reto. A mí cuando se me propone hacer un trabajo de paisaje, para mí esto es no sé, una provocación. Es decir, porque a priori, pues bueno, no soy un fotógrafo de paisaje. Entonces, a mí esto me parece muy atractivo cuando se va a la contra. Es decir, a mí, en cualquier caso, todo lo que tiene que ver con el encargo siempre me ha parecido una cosa atractiva, ¿no? Lo de ahora vas a hacer lo que quieras, pero con estos condicionantes. Y a mí esto siempre me ha encantado hacer fotografía de moda, por ejemplo, a mí, que yo no tengo ninguna vocación, ninguna intención ni de desarrollo, y cuando me encargan un trabajo de moda me vuelvo loco porque es una provocación. Y en este caso era igual, partió todo de una fotografía de paisaje. Y bueno, y poco a poco fue cogiendo forma el trabajo. Y eso, y me hubiera quedado como un tonto ahí fotografiando años, porque me ha encantado esto. No, hombre, ha sido un encargo maravilloso, ya lo hemos dicho todos, ¿no? Porque hay encargos o sea, un encargo es un encargo. Yo siempre los hago con la mejor de las disposiciones porque entiendo que es parte de lo que hay que dar, ¿no? Además me acuerdo de Eiko Hosoe, un fotógrafo japonés que hizo un taller con él hace un montón de años, en los años 90, y decía: en los encargos no se puede dar
el 80% de lo que, digamos, se te pide. Ni siquiera el 100%, hay que dar el 120%. Y es una máxima que me parece muy interesante. Es decir, todo lo que uno se exija de más, y, o sea, al final redunda en beneficio propio y del cliente y de todos. Yo creo que en este trabajo todos hemos disfrutado mucho, ¿no? Y en el encargo siempre pasa una cosa que no pasa con tu libertad de tus ideas y tus asuntos, que es que sí que hay una responsabilidad. Eso. Entonces, Sí. siempre vas, bueno, siempre como que estiras mucho más la jornada, ¿eh? Para empezar, yo estas jornadas han sido, bueno, Sí. que llegaba exhausto porque ya digo, echar muchas horas trabajando a pleno sol, encima las horas, pues, no, por suerte la luz en julio, bueno, estás hasta las 9 de la noche trabajando, de la tarde, y bueno, pero te decía que es que pensando sí que me ha pasado de tener un encargo, entregarlo, pagármelo y seguir. A mí me ha pasado y hacer un libro después con fotos que no han tenido que ver con el encargo. De, como dicen los skaters, de engorilarte hasta límites locos, ¿no? Y al revés, lo de proponerle a una revista una idea, que esto he hecho poco, y que pasen de ti y luego hacerlo tú y publicar algo, y eso también me pasa. En definitiva, nos gusta mucho este asunto de las fotografías, ¿no? Yo creo que a los 4 nos va la vida en esto. Nos va la vida, nunca mejor dicho. Sí que creo que somos 4 personas, bueno, muy entusiasmadas con este asunto. Yo desde luego podría haber seguido. Cada tramo pidió aún más, pero ahí con el fin de crear el archivo y luego con su posterior reflexión. Porque lo que pasa con el encargo también es que tienes que cortar. Entonces tienes tiempo limitado y tienes que ya ir con lo que hay. Y tu primera edición, para que el tiempo necesita la imprenta, la fotomecánica. Pero claro, ¿cuántos depósitos hay? Más. ¿Cuántos tramos de túneles más hay? Claro. ¿No? Es como un sinfín. En mi caso no, porque yo creo que las hice todas. Intenté buscar más y no había. O sea, había unas que habían desaparecido y que no se veía nada. Pero yo creo que más o menos, no están todas en este, pero yo creo que más o menos, o las que habían menores, ¿no? O sea, había una serie de acueductos que eran tan pequeños que comparados con los otros estaban a otro nivel, ¿no? Entonces, como que no quería... Yo lo daba por acabado, ¿no? Pues nada, agradeceros a todos vuestra presencia en este diálogo tan interesante, ¿no? Entre visiones muy distintas y entre estas imágenes históricas y las fotografías del presente que tienen más que ver de lo que parece, ¿no? O tienen más contrastes. Bueno, en fin, se pueden plantear muchas cosas ahí, ¿no? Y a veces parece como que la gente que se dedica al siglo XIX está ahí encapsulada en el siglo XIX y no tiene nada que ver con nosotros. Y en realidad, pues ahí se plantearon muchísimas de las cosas, ¿no? Sobre todo, bueno, en esos temas fotográficos, desde luego, que se sigan planteando hoy en día, ¿no? Entonces, esto es muy interesante desde el punto de vista fotográfico y también desde ese punto de vista de las obras del canal, ¿no? Donde podemos volver a tener estas visiones contemporáneas y esta visión histórica en simultáneo a partir de pues estos juegos de imágenes, ¿no? entre los fotógrafos actuales y los del pasado, ¿no? Entonces, nada, creo que ha sido muy interesante. Muchas gracias por su presencia y sin más, hasta aquí hemos llegado. Les damos un aplauso.